Directo, ¿no? ¿Cómo vives tu vida? ¿En modo defensivo o modo ofensivo? Siempre las comparaciones nunca son suficientes, pero nos pueden ayudar a entrever algún aspecto importante. Y yo comparo muchas veces nuestra vida a los deportes, ¿no? Los equipos que quieren ganar necesitan tener ofensiva, necesitan anotar, ¿verdad? El nada más defenderse hace muy difícil que pueda uno ganar. En nuestra vida debemos tener un plan, estrategias, sobre todo para poder crecer espiritualmente, es nuestra ofensiva. Y también necesitamos un buen plan de defensa en contra de la tentación, en contra del pecado, en contra de la pureza. Ese es nuestro programa defensivo. Cuando hablamos de estrategias, vamos a hablar de decisiones que debemos tomar en el curso de nuestras vidas. Decisiones que le dan forma, perfil a nuestra vida. Les voy a llamar a estas resoluciones fundamentales. Una resolución es una decisión pensada, ponderada, tomada y de la cual estamos dispuestos a cumplir. Fundamentalmente, es fundamental porque va a ser la base en la que vamos a construir nuestras vidas. Yo hoy les quiero proponer que usemos lo que el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1721 nos propone en lo que es el propósito de nuestra vida. Y dice, Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle y así ir al cielo. Creo que es una decisión fundamental en nuestra vida. Debe de ser la meta de mi vida. Conocer, amar y servir a Dios, ¿no? ¿Y por qué propongo yo esta cláusula como la decisión fundamental más importante de mi vida? Dios es la realidad. Cuando Moisés en el monte le pregunta a Dios, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y me pregunta tu pueblo. Él contesta, Yahvé, que quiere decir, yo soy. El maligno, al contrario, siempre desfigura nuestra realidad, crea una realidad falsa en base a nuestros deseos, en base a nuestros miedos, en base a nuestras circunstancias. Lo único malo que esa realidad no existe es una realidad falsa, de la cual tarde o temprano tendremos que despertar. Una mentira que mientras más tiempo sea parte de nuestra vida, será más difícil será salir de ella. Escuchando una plática de la conversión de Tim Staples, que es el director de apologética y evangelización de Catholic Answers, él comenta y cuenta que creció en una familia cristiana protestante. Cuando él tenía 10 años y asistía a la iglesia bautista, el pastor en su plática explicaba la diferencia entre creer en Jesús intelectualmente y creer en Jesús en su corazón. El pastor invitaba a la congregación de no nada más tener un consentimiento intelectual de Dios, sino dejarlo entrar a nuestro corazón para que sea el centro de nuestra vida. Tim dice que él tenía 10 años y recibió la invitación y en ese momento él le ofrece su vida a Cristo, 10 años. Entonces muchas veces nosotros pensamos, no sabe lo que hace, está muy chico, habrá tiempo para eso. Y la realidad es de que Tim decidió su plan ofensivo desde pequeño. Excelente.
En otra ocasión, otro amigo, Tom McCabe, él era el director de educación religiosa de su parroquia, ¿no? Y lo invitó a otra parroquia a dar una plática a los muchachos que se estaban preparando para la confirmación. Y entonces Tom empieza la plática haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han ofrecido su vida a Cristo? Y realmente a los jóvenes los agarró completamente, ahora sí que descuidados, ¿no? Y todos se preguntaban, o sea, se miraban, ¿de qué está hablando? O sea, ¿qué es esto de ofrecerle mi vida a Dios, no? Entonces Tom les explicó que uno debe de tomar esa decisión fundamental de nuestra vida en la cual ponemos a Dios y a Cristo en el centro. Tim Staples dice que es una tristeza que en las iglesias, en las pláticas, nunca se le reta a la gente, nunca se le invita a ofrecer la vida a Dios. Y dice él, por eso muchos de ellos no lo hacen. Es evidente que desde el principio de nuestra vida, lo vemos los que tenemos hijos pequeños, adolescentes y nietos, cómo ellos van encontrándose con decisiones que deben de hacer, ¿no? Son parte de nuestra ocasión. Desde pequeños aprendemos qué es lo que se espera de nosotros, cuáles son nuestros deberes y obligaciones, qué es lo que debemos de hacer, la ofensiva, y qué es lo que no debemos de hacer, la defensiva. Muchos, sobre todo jóvenes, tenemos dificultad en tomar decisiones, como que le tenemos un poco de miedo a la decisión, sobre todo a tomar una mala decisión. Y no nos damos cuenta que la peor decisión es aquella que no se toma. En el nombre de la libertad, muchas veces nos hacemos esclavos de la indecisión. No me quiero decidir por una cosa porque voy a dejar todas las demás. Es malo no tener una estrategia ofensiva, pero es aún peor no tener estrategia ofensiva o defensiva. ¿De dónde viene este miedo a tomar decisiones? Es natural, tenemos el sentido de cautela, de precaución en las decisiones que debemos de tomar, porque nadie quiere tomar una mala decisión que traiga malas consecuencias, que traiga más trabajo del necesario, que me meta en dificultades. Nos decimos que entonces hay que tener cautela, hay que tener precaución, no hay que precipitarse. Y muchas veces el problema es que razonamos que la no acción es una buena acción. Todos los hombres y mujeres que han tenido éxito en la vida te han dicho, te dirán que hubieron momentos claves en su vida en la cual tuvieron que tomar una decisión, que tuvieron miedo, que la pensaron, que la meditaron, pero sin embargo hubo que hacerla, ¿no? Y ellos mismos te van a decir que nadie tiene el 100% de decisiones correctas. Siempre hay la oportunidad de que te puedas equivocar, ¿no? El panorama en nuestro mundo de hoy, en la toma de decisiones, no es muy halagador. Vivimos en un mundo confundido, que piensa que el confort, la riqueza, el placer, el poder, el honor, es lo que nos va a hacer feliz. El mundo nos atrae y muchas veces se nos ha metido tan profundamente que aún nosotros profesándonos cristianos, aún nosotros tratando de seguir a Dios, nos encontramos tomando decisiones de acuerdo al mundo. El escritor inglés Chesterton, en su libro Ortodoxia, nos habla del mundo y dice, y aquí lo cito, al mundo hay que odiarlo lo suficiente
como para querer cambiarlo y al mismo tiempo amarlo lo suficiente para creer que vale la pena cambiarlo. Y ese mismo principio yo lo puedo aplicar a nuestras vidas, ¿no? Que diga, hay que odiar a nuestra vida lo suficiente para querer cambiarla y ser mejores, y al mismo tiempo amarla lo suficiente para creer que podemos y vale la pena cambiarla. Para cambiar nuestras vidas, el mundo te ofrece opciones. La primera, y es una de las más comunes, es no tomes decisiones, no te apresures, espérate a ver qué pasa. Se renuncia a ser autores de nuestras propias vidas y dejamos de perseguir misión, propósito o meta. Como que estamos esperando que algo mágico algún día salga y nos muestre el camino. Y no nos damos que el camino se hace al andar, andando se hace el camino, ¿no? Como dice la canción de José Feliciano, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Somos espectadores de nuestra propia vida. Y esa vida, una vida sin motivo, una vida sin misión, es una vida triste, da trabajo vivirla. Segundo, tomar decisiones que se basan en lo que predica el mundo, en lo que vemos en las películas, en lo que vemos en los medios de comunicación. Estos muchos pintan el éxito como algo muy fácil si tú sigues sus consejos, una estrategia ofensiva fallada. Y muchas veces en nuestro mundo secular, los valores cristianos no solo son una mala decisión, sino los ponen como obstáculos al éxito. Yo trabajé muchos años en ventas, ¿verdad? Y entonces en la venta, tratando de conseguir el contrato, pues no mentimos, pero exageramos la verdad. Y entonces uno como cristiano dices, no puedo mentir, pero si no miento, mi competencia miente y entonces me va a ganar el contrato. Y es allá donde tomamos la decisión de decir, yo no miento. O sea, yo tengo un compromiso con Dios, con el cielo y conmigo mismo en que voy a decir la verdad, ¿no? Y entonces, pues sí, crea dificultades, ¿no? El mundo pinta el ideal cristiano como algo no factible. Vemos que aun cuando nos educaron a nosotros, muchos venimos de hogares cristianos, de hogares católicos, que nos educaron en valores cristianos, pero llegamos en un momento de nuestra vida que empezamos a dudar de esos valores por la influencia tan grande que el mundo y la comunidad tienen en nosotros. Y nos encontramos yendo en contra de ellas, ¿no? Bajamos la guardia y abandonamos nuestras estrategias defensivas. Por eso digo, si no aprendemos a tomar decisiones desde el principio, mientras más joven eres, las decisiones son más fáciles. Mientras más responsabilidad tienes, como que se va complicando un poco más eso de la decisión. Entonces, hay que realmente ir construyendo nuestras decisiones, pues ahora sí que mientras más joven, mejor. Los que tengan hijos más jóvenes, a platicar con ellos, ¿no? O sea, ¿qué persigues? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu metodología para tomar una decisión? Muchas veces las decisiones las tomamos en base de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que tengo afinidad, ¿no? Veo muchas veces parejas vienen con diferentes perspectivas que empiezan a pelear, ¿verdad? Y muchas veces la causa de la discordia no está entre el bien y el mal,
está en lo que a mí me parece, en lo que yo creo que debe de ser, en lo que a mí me gusta, ¿verdad? O lo que me irrita, ¿no? O sea, de repente, no lo sé, el clásico, ¿no? Que viene tu marido y aprieta la pasta de dientes de por el medio y nada más lo ves y tú dices, ay, esta vez, ¿cuántas veces ya le dije? Y tú dejas que esa irritación te afecte. Y yo les digo, a ver, lo que a él le gusta es pecado. Está mal. Es que diácono nada más habla de lo mismo y sigue y habla y lo vuelve a decir y lo vuelve a decir. Y yo le pregunto, eso, yo me entiendo tu irritación, yo la tendría también, ¿no? Pero ¿es un pecado o no es un pecado? Eso es lo primero que debemos de hacer en nuestras decisiones, ¿no? Tener ese discernimiento. Conforme nos hacemos adolescentes, ya la educación, que papá y mamá desaprueben, ya no es freno. Nos damos cuenta que la influencia de los amigos, los medios de comunicación, una cultura hedonista de satisfacción inmediata, es parte de nosotros. Y muchas veces perdemos la perspectiva que una mala decisión en algo que es importante puede cambiar el rumbo de tu vida. Fuiste a la fiesta con los amigos, se está tomando, tú traes el coche. O sea, no tenías tú ni una intención de intoxicarte de nada, ¿verdad? Sin embargo, ahí vas dejando que eso vaya desarrollándose, ¿no? Y después sales, tienes un accidente y tu vida puede cambiar. Una decisión que dejamos llevarnos. ¿Por qué? Porque no había una barda, no había una defensa ya de decir, yo soy así, yo no tomo más que una cerveza o dos cervezas, cada quien consigue, sabe su límite. Yo no voy, ¿me entiendes?, con los amigos que se emborrachan, yo no voy a ciertos lugares, yo no veo cierto tipo de entretenimiento. Tú vas definiendo quién eres de acuerdo a los mandamientos y las enseñanzas de Dios. Sin la fuerza de Dios en el centro de nuestra vida, sin la certeza que la fe trae a nuestra vida, somos víctimas fáciles de nuestra cultura, de nuestro medio. No hay quien nos defienda, ¿no? Sin embargo, hay una opción. El ideal cristiano. Y vuelvo otra vez a Chesterton, me encanta Chesterton, ¿no? Y nos dice en su libro que se llama Lo que está mal en el mundo, el ideal cristiano no ha sido probado y hallado insuficiente. Se le halló difícil y se le abandonó sin probarlo. Qué triste, cara, qué triste de que tengas la solución en las manos y la descartes. No porque no te convenció, sino porque nadie lo hace, no se puede, ¿no? El ideal cristiano, tal y como nos los presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, no es fácil, pero tampoco imposible. El que tu vida sea nada más para conocer, amar y servir a Dios, y eso díselos a tus hijos adolescentes, no suena como algo que todos vamos a, sí, claro, claro que sí, vamos a perseguirlo, es un ideal. No, en nuestro mundo ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cuántas veces cuando estábamos en la universidad, allá en el Distrito Federal, teníamos un amigo muy bien parecido, ¿no? Muy jacarandoso, de buen humor y todo. Y él, al casi terminar ingeniería, ¿verdad?, decide irse de sacerdote. Y muchísimas de las muchachas, ¡qué desperdicio! ¿Cómo es posible? Como que sacerdotes para los feos como yo, ¿no? Por eso soy diácono, yo creo.
es nuestra imagen, es lo que el mundo nos ha hecho, ¿no? Dios es el que crea y ha creado todo lo que existe. Y Dios creó al mundo, creó todo lo que existe. Nada del mundo contradice a Dios. Sin embargo, Dios te dice que nada de lo que Él creó puede tomar el lugar del creador. No puedes preferir a la creación de Dios y hacer a un lado a Dios, ¿no? Eso no funciona, está mal. Sin Dios nos perdemos, nos confundimos y pensamos que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Dios, cuando reza a su Padre por los apóstoles, dice: Padre, yo no quiero que los saques del mundo, nada más quiero que no sean parte del mundo. No ser parte del mundo no quiere decir que no te gusten las muchachas guapas, los jóvenes guapos, ¿verdad? Que no te gusten las fiestas, que no te guste vestirte bien. No, no es eso. Pero no puede ser el centro de tu vida. ¿Cómo podemos nosotros saber si mi comportamiento o mi reacción, cuál será en diferentes circunstancias? Volvemos otra vez, va a depender, ¿verdad?, de esas estrategias defensivas y ofensivas que tú hayas decidido por tu vida. Si tú te esperas al momento de crisis para empezar a analizar y discernir qué es lo que debes de hacer, es muy tarde. No te va a ir bien. Tu decisión no va a ser buena, ¿no? Es como aquel que pasa todo el año, va a la escuela, pero no estudia, ¿verdad? Y cuando entonces ya viene el examen final, lo quiere estudiar. Muy tarde, ¿no? Conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo la diferencia de lo bueno y lo malo. Y eso nos debe llevar a tomar resoluciones fundamentales, a definir nuestras estrategias ofensivas y defensivas. Para un joven es cuánto voy a tomar, a dónde voy a ir, qué tipo de entretenimientos, qué busco en mis amigos. Busco al más popular, busco al que está más guapo y todas las niñas lo siguen, busco al que me hace reír. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando mis hijas eran adolescentes, de repente decían: papá, conocimos un muchacho y es magnífico. Yo dije: ¿por qué? Es que es simpaticísimo, siempre nos hace reír. Le dije: pues de repente es payaso, ¿no? O sea, háblame de virtud, háblame de algo sustancialmente bueno, ¿no? ¿Qué tiene este muchacho? Es un buen estudiante, es un buen deportista, es educado, te trata bien, es amable. Háblame de virtud. Muchos vivimos sin estrategias porque nunca nadie nos mencionó que hay resoluciones fundamentales. Nunca convirtieron sus creencias, su fe, sus principios en actos, en resoluciones fundamentales. Yo soy cristiano, no me emborracho. Yo seré casto hasta el día de mi matrimonio. Lo que Dios dice y enseña a través del Evangelio y de la Biblia es más importante que lo que mis amigos o mis amigas piensen de mí. Importantísimo. Sin resoluciones fundamentales, la tentación y la presión del medio ambiente será demasiado fuerte de resistir. No vamos a poder. Va a ser muy difícil. Nunca cambiamos nuestras decisiones en momentos de crisis. Eso es importantísimo. Vamos a actuar de la manera que hemos decidido. Si quieres repensar tu estrategia, si quieres repensar tu resolución, eso será después, no en el momento de peligro. ¿Por qué? Porque en muchas circunstancias la apreciación de la realidad se ve afectada bajo mis miedos, bajo lo que yo quiero hacer, aunque no lo deba yo de hacer. Dejo de ver las cosas como son
para verlas como yo quisiera que fueran, estás gravemente afectado por la circunstancia. No habrá objetividad en una decisión tomada bajo presión. Tengo que apegarme a esa persona que yo he decidido y no puedo yo cambiar mis valores en ese momento por conveniencia. Y sí, cierto, vamos a necesitar la ayuda de Dios, ¿verdad? Para poder tomar buenas decisiones. Muchas veces el mundo te pone en contra de la pared para que tomes una decisión, ¿verdad? Y no tienes que tomar la decisión en ese momento. Sigue tu curso, ¿verdad? Y revisa, piénsalo. Interesantísimo el movimiento Pro Vida aquí en Estados Unidos, cuando vivía yo en Denver, ¿verdad? Introdujo una legislación en la cual cualquier mujer que buscara el aborto tenía que esperarse 48 horas, estar a la defensiva. Y muchas organizaciones en pro del aborto lo pelearon. ¿Por qué? Porque era un dato estadístico, ¿verdad? Que más del 50% de mujeres que buscaban un aborto estaban sumamente presionadas, no sabían qué hacer, que si se esperaban 48 horas iban a tomar la decisión de tener a sus hijos, ¿no? Cuentan también, y eso me dice mi hijo, ¿no? Que había un profesor que se dedicaba a lo que era la bolsa, ¿verdad? Y entonces tenía dinero y él compraba, ¿no? Hacía la compraventa de acciones y futuros. Hace un movimiento que piensa va a ser muy exitoso, se cae la bolsa y al final del día él se da cuenta que ha perdido $700,000. En su angustia y en su desesperación se quita la vida, ¿no? Al día siguiente, cuando lo ven y ven todo, él comete un error de que al analizar su planta de resultados no había incluido sus futuros. Si los hubiese incluido, los cuales maduraban al día siguiente, si se hubiese esperado hasta el día siguiente, se hubiese dado cuenta que no solo no había perdido $700,000, sino que tenía una ganancia de $500,000. ¡Qué cosa, caray! Esas decisiones en el momento de desesperación, el no tener la ayuda de Dios en ese momento de crisis. Y ahora sí, como decía un amigo Peter, que era un exiliado que huyó del comunismo en Checoslovaquia, ¿no? Le digo, Peter, ¿cómo te va? Me dice, me va bien y me va mal. ¿Por qué? Pues el negocio malo, me dice, nada se mueve, ¿no? Con todos estos problemas. Pero la parte buena es de que paso más tiempo de rodillas, dice, ¿no? De rodillas rezándole a Dios. Como conclusión, resoluciones fundamentales significa vivir de acuerdo a mis creencias, a mis decisiones, al propósito de mi vida. Tu vida, mi vida, la vida de todos necesita un sentido de misión. Eso es lo que nos da la energía de seguir adelante sin que importe nada. Es importante conocer a Dios. Él es el dueño de la verdad. Decía, ¿no? Que un señor filósofo decía, me busqué a mí y no me encontré, busqué a mi prójimo y no lo encontré, busqué a Dios y encontré a los tres, ¿no? Él es nuestro creador, Él sabe para qué te creó, Él sabe para qué eres bueno, Él fue el que te dio tus talentos, tus dones. ¿Por qué no le preguntas a Él? ¿Por qué le preguntas al mundo? ¿Por qué buscas tus soluciones en las noticias y en las encuestas? Con Dios al centro de mi vida, de acuerdo a los mandamientos, habrá armonía, amor, concordia en mi vida. San Francisco de Sales nos dice que lo más importante de nuestra vida es lo que me quita el sueño en la noche. La última vez que no pude dormir, ¿qué fue? ¿Fue mi salvación? Si eres mamá, seguro fueron tus hijos, ¿no? O tu marido también, papá.
tu trabajo, la economía. ¿Qué? Una enfermedad. Eso que te quita del sueño es algo muy importante en tu vida. Sócrates nos dice que una vida que no se analiza es una vida que no vale la pena vivirla. No venimos a deambular de nuestra existencia, no. Somos peregrinos, sí, cierto, ¿no? Sin embargo, nosotros caminamos hacia la tierra prometida, hacia la nueva Jerusalén, ¿no? Aprendamos desde pequeños a analizar por qué me siento así, por qué actué así, por qué fui rudo con esta persona. O sea, dice San Ignacio de Loyola que la oración más importante del día es el balance al final del día. Lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Cómo fue mi día? ¿Qué hice de bueno para hacerlo mejor? ¿Qué hice de malo para dejar de hacerlo? ¿Qué está feo en mi vida? ¿Cómo lo puedo cambiar? Para terminar, el consejo que el obispo Parrón le da a alguien que quiere ser un buen cristiano son 3 cosas, ¿no? Y él dice que esta es la misma recomendación que él le hacía a los seminaristas cuando entraban, cuando era director del seminario en Chicago. Primero, tienes que poner a Dios como el centro de tu vida. La primera, esa relación. Conocer, amar y servir a Dios, ¿no? Segundo, reconocer que venimos defectuosos por el pecado original y que necesitamos ayuda. Una ayuda que la puede dar la iglesia, la puede dar un amigo, pero todo tiene que de alguna manera venir de Dios. Dios usa muchos conductos, ¿no? Y el tercero, y este me mata de risa, es reconocer que tu vida y mi vida no son nuestras. Es un don que Dios nos dio con un propósito: conocerle, amarle y servirle en este mundo y así irnos al cielo. Y con eso termino y podemos abrir para preguntas y respuestas, porque si no hacen preguntas y respuestas, yo sigo y sigo y sigo y sigo hablando, ¿eh? Diácono, buenas tardes. Habla Antonio Rivadeneira. La primera pregunta que tengo es, usted mencionó la forma en que teníamos que interactuar especialmente con nuestros hijos adolescentes o adultos jóvenes, y hay una tendencia mucho de pedir libertad. ¿Qué podríamos nosotros aconsejarles sobre esa libertad que nos solicitan? Y una segunda pregunta: ¿cómo ha cambiado en esto, o es posible que en esta época de pandemia las resoluciones fundamentales, que son actos y decisiones innegociables dentro de nuestra formación, fe, y que se encuentran muy dentro de nosotros, cómo pudieron haber sido variado con esta situación que nunca antes se había vivido? Entonces, esas 2 preguntas, diácono, acerca de la libertad y acerca de las resoluciones fundamentales. Muchas gracias. Claro. La libertad es lo que nos da la capacidad de amar, ¿no? Vemos cómo en la parábola del hijo pródigo, viene el hijo pródigo y le dice a su papá indebidamente, ¿no? Dame lo que me corresponde. No te corresponde. La herencia no te corresponde, ¿verdad? ¿Me entiendes? A mí, de lo que va a venir a mí, ¿no? Y el Padre lo deja. Así actúa Dios con nosotros. Y nosotros tenemos que educar en base al Evangelio, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos para el diaconado, nos decías, nunca aconsejes en base a tu experiencia, en base a tus acciones, en base a lo que tú crees, porque vas a fallar. Aconseja en base al Evangelio. Entonces, hay que buscar el Evangelio. Dios le da permiso, digo, que Dios es el Padre. El papá le da permiso al hijo pródigo, le da el dinero y deja que él se vaya. No lo para.
Y yo estoy seguro que trató de convencerlo, trató de decirle por qué no debería de irse, ¿no? La libertad la tenemos que dejar ir en base a la edad y el peligro que eso representa. Si tu hijo ya está grande, me explico, pues tampoco lo puedes tener amarrado, ¿no? Yo pongo de ejemplo, yo tenía una hija muy, muy rebelde, ¿no? Híjoles, caray, o sea, choque, 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 no se podía hacer nada, ¿no? Y entonces una vez fui y le dije, mira, Pamela, yo sé que te cae mal lo que te digo, yo sé que piensas que mi autoridad, que mi único propósito en la vida es malograr tu vida y hacer tu vida lo más difícil posible, pero no es cierto, al contrario, ¿no? Pero yo tengo una responsabilidad cuando me hice tu papá de darte una oportunidad. Así como al niño de 6 años lo agarras de la mano, lo enseñas a ver de los dos lados, ¿verdad? Para que no lo atropellen y pueda cruzar bien la calle, pues así yo tengo una responsabilidad contigo, sobre todo con nuestros hijos adolescentes, ¿no? Que quieren toda la libertad, me explico, pero date cuenta, ellos no ven lo que tú ves. Ellos no ven la consecuencia de sus actos, decisiones que pueden tomar en un minuto, en un segundo, que les puede destruir su vida. Con las amigas de mi hija y los amigos, ¿me entiendes? Se puso al punto donde yo la saqué de la escuela donde estaba y la puse en una charter school. Y de veras, que me odiaba, como decimos los mexicanos. Mi compadre está aquí, que es de Veracruz, ¿no? Con odio jarocho, ¿no? O sea, sin embargo, después, cuando ya busca una relación buena con su marido, se casa, ella viene y me dice, papá, gracias. Gracias por sacarme de ese ambiente. Yo no lo veía, yo no vi qué es lo que me estaba haciendo, ¿verdad? Y te doy gracias porque tú tuviste el valor de enfrentarme y de evitarme una caída que pudo haber cambiado mi vida. Entonces, tú, papá, tienes que estar cerca con tus hijos para darte cuenta a qué se están exponiendo. ¿Vas a una fiesta? ¿A dónde es? Déjame hablar con los papás. Oye, que va a haber fiesta en tu casa. Sí, van a estar en el sótano y que hagan lo que quieran. Ah, excelente. No vas. Pero todos van y no, bueno. Yo tenía también, ¿verdad? Les digo, bueno, es que nosotros no somos gringos, no somos mexicanos. O sea, estamos acostumbrados a otras cosas, ¿no? Tenemos otras. O sea, yo chaperoneaba a mis hermanas cuando estaba yo chico, ¿no? Era así, ¿no? Entonces, un poco más conservador, te lo van a pelear. Sin embargo, mis mismas hijas me decían, cuando a mí me están haciendo, vamos a un lugar que no está bien, yo ya mis amigos saben que eres re duro, papá. Ya te uso como pretexto. Tú debes de poder visualizar a qué se expone tu hijo o tu hija con la libertad que le das. ¿Cuáles son las ocasiones próximas a pecado? ¿Verdad? Y en base a eso, dale libertad, porque si dices no a todo, me explico, no funciona. Tienes que escoger dónde hay peligro, dónde no hay peligro y cómo puedo yo mitigar el peligro. No sé si eso contesta la pregunta. Antonio. Sí, correcto. Y la segunda era acerca de las resoluciones fundamentales en esta época de pandemia. ¿Usted cree que existe en algún momento que se redefinan o seguimos manteniéndonos igual? Muchas gracias, Diego. Volvemos, ¿no? O sea, todo mundo piensa que la circunstancia es la que me hace y me deshace, y no es cierto. La circunstancia sí te afecta, ¿verdad? Sin embargo, no tiene el poder de cambiarte. Y eso lo sabemos aquellos que vivimos en nuestra fe y tenemos el valor de anclarnos en nuestra fe.
Voy a preferir lo que Dios enseña más que la película que el mundo me presenta. Porque la película, lo estamos viviendo en la pandemia, que uses máscara, que ya no la uses, que sí la uses, que vamos a salir, que ya no vamos a salir, y los expertos se contradicen cada vez que hablan. Es difícil, ¿no? Para nosotros. Entonces, vamos a anclarnos en nuestros valores para no dejarnos llevar. ¿Sí? Excelente, gracias, Diego. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿me oí? Sí. Sí, claro. Bien. Aquí una persona pregunta sobre, quisiera saber la opinión del diácono sobre el manejo en pareja de la toma de decisiones con molestia y si hay posibilidades de que la persona que recibe la ofensa pueda después de tanto maltrato tomar la iniciativa a la ofensa. Claro. De la ofensa. Sí. Mira, realmente es triste que realmente, y muchas veces nosotros los hispanos así nos enseñaron, ¿no? Que el hombre es el que trabaja, el que tiene conocimiento del mundo, de cómo funcionan las cosas, y razona mucho mejor que la mujer, ¿no? Lo cual puede ser cierto, ¿verdad? Pero ese atributo, esos talentos que quizá Dios le dio al hombre, ¿verdad? No contradicen con los talentos y atributos que tiene una mujer, que es la intuición, que es poder ver lo que el hombre no ve. Poder ver las cosas en su feminidad, no ve las cosas bajo el punto, bajo el mismo ángulo que tú, tiene un ángulo diferente, ¿no? O sea, cuentan el cuento, tú vienes a mi casa, ¿verdad? Y estás parado enfrente y la describes de una manera, ¿no? De repente tu esposa entró por atrás y la describe por la parte de atrás. Es la misma casa. Pero son dos puntos que no se contradicen, sino que se complementan. Nosotros los hombres y mujeres tenemos que aprender a apreciar, ¿verdad? Lo que dice el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo y no es porque tengas una pareja que te dé hijos, no. Porque tu apreciación está incompleta. Hagámosle una ayuda semejante a él. Semejante quiere decir igual, pero complementaria. Vemos la complementariedad entre el hombre y la mujer en miles de aspectos, en el físico, en el psicológico, en el emocional, todo. Y entonces, en un momento dado, tú ponerte ofensivo para ganar un argumento, te estás sacrificando el poder de decisión que ustedes tienen como pareja, que ya no son dos, son uno, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado. Y entonces, ¿cómo desbaratas al que de repente se pone grosero contigo? Es decirle, ¿por qué te pones grosero conmigo? O sea, yo sé que te calientas, ¿verdad? Entonces vamos a parar el diálogo, vamos a calmarnos y vamos a buscar un momento propicio para entrar en un diálogo en el cual, me explico, tú no me obligues a convencerte con argumentos como tú lo haces. ¿Sí? Yo te voy a dar mi punto de vista, ¿no? Y como los dos vamos juntos, la decisión tiene que ser compartida, tiene que haber realmente una negociación y esa negociación compartida va a ser la decisión muchísimo más fuerte que si nada más la toma uno o la toma el otro. O empezamos a ir cada quien en su dirección, ¿no? Ya contigo no cuento. ¿Sí? Triste. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere dar alguna opinión? Por favor. Buenas tardes, noches. Ya. Quisiera, no sé, tengo quiero entender qué es una convicción fundamental y una resolución fundamental.
Porque creo que en alguna situación, no sé, la convicción me parece que es en un principio lo que recibimos de casa y la resolución no sé si va enfocada directamente a lo que nosotros vamos decidiendo durante nuestra vida. No sé, Claro. no sé si es por ahí o cómo va. Exactamente, ¿no? O sea, tus convicciones es realmente, pues, lo que has mamado en tu cultura, en tu ambiente familiar y todo, ¿no? O sea, pero esa no se vuelve en una decisión, ¿cómo se llama? Hasta que yo la acepto y la aplico y la tomo, ¿no? Entonces es cuando se vuelve con una resolución fundamental. O sea, no nada más lo que me dijeron, no nada más lo que me parece, sino lo que voy yo a incorporar en mi vida a lo que me define a mí como persona. Perfecto, muchas gracias. Ahora, nada más como cuando ya eres parte de la tercera edad, muchas veces esta parte de las resoluciones fundamentales vienen siendo muy importantes en la decisión podemos decir, a tu examen, a tu salvación, ¿no? Entonces Claro. ahí donde no sé si me gustaría que una opinión al respecto, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Sobre todo en nuestra tercera edad, nosotros vamos agarrando otras responsabilidades, vas a tener nietos, o sea, que de repente, pues tus hijos y tus hijas, pues no les enseñan los valores tanto como eran antes. Hay matrimonios, mucho matrimonio mixto entre católico, no católico, cristiano, no cristiano, y entonces las convicciones se van deshaciendo. Yo voy mucho a las cárceles, ¿no? Y los mismos presos me dicen, ¿sabe qué, diácono? Las únicas personas que me hablaron la persona que más me habló de Dios fue mi abuelita. Yo iba a casa de mi hombre, a mí hice mi primera comunión porque me mandaron en el verano a casa de mi abuela, y mi abuela, sin decirle nada a mis papás, me metió al curso y hice mi primera comunión. No estoy recomendando eso, ¿no? Pero había una preocupación. Nosotros abuelos queremos caer bien, nosotros tíos queremos caer bien, nosotros papás queremos caer bien, pero yo no puedo abrogar mi responsabilidad por caer bien. Y además no puedes compartir, sus amigos les van a caer mucho mejor que tú. ¿Sí? No podemos hacer eso. Ahora, tampoco es en pleito continuo, ¿no? Que se vuelve el hogar en un centro correccional, pura corrección, pura corrección. No, tiene que haber amor. Lo que más va a extrañar un hijo, una hija, es el amor de sus padres. Y quizá ahorita en sus años adolescentes no les interesa, no está en el radar. Sin embargo, es una semilla que decía un santo, que él dice, muchas semillas crecen cuando las regamos con nuestras lágrimas, ¿no? Cuando nos viene el sufrimiento, si hubieron las semillas, crecen y vuelve la esperanza. Si no sembramos nada porque pensamos que era tiempo perdido, salen las semillas y caen sobre tierra árida donde no hay nada que crezca. Hay que depositar esas semillas, ¿no? Semillas de amor, ¿no? Nada le puede más a una persona. La Madre Teresa de Calcuta lo decía, el sufrimiento más grande en Calcuta es el abandono, el que no sientas que nadie te quiere, que tu papá te corrige, que tu mamá te corrige, pero tienen que saber que los quieres. Diácono, Germán Villegas, una pregunta y un consejo. Sí. Tenemos un hijo adulto que está muy separado de Dios, muy separado de la iglesia. Queremos atraerlo, pero la forma como se debe hacer es algo que es difícil para nosotros hacerlo. Claro. Porque él es un poco rebelde. Y nosotros queremos que ese muchacho regrese a Dios, regrese a Jesucristo. Claro. ¿Qué nos aconseja? Mira, lo primero es tener una buena relación con Él. Muchas veces en nuestro afán de atraerlos hacia lo bueno, nos olvidamos del amor, nos olvidamos de la concordia, nos olvidamos de
pasar tiempos agradables, ¿no? Nosotros vivíamos en Colorado, nos cambiamos aquí a Texas, ¿no? Y mi hija me dijo, ni loca me voy contigo, porque tú esclavizas, ¿no? Bueno, y entonces le invité para que viniera a pasar la Navidad, ¿verdad? Y entonces, y tomamos la decisión como familia, ni una palabra negativa, Pamela, nada. No importa lo que digan ni nada, no vamos a corregir. Vamos a llevarnos bien, vamos a disfrutar juntos, vamos a recuperar el gozo de ser hermanos, hermanas, papá y mamá, ¿verdad? Y así fue. Y realmente ella acostumbrada a que todo el mundo la estaba siempre corrigiendo. En la casa era, algo pasaba mal, échale la culpa a Pamela. El 90% ibas a estar acertado, ¿no? O sea, ese era Pamela, ¿no? Chistosa, era mi compadre y la conoce. Entonces, cambiamos de actitud completamente, dejamos de discutir, ¿verdad? Empezamos a construir. Eso hizo que ella se fuera con otra imagen, ¿no? Y de repente, como a los 3 meses, me dice, papá, quiero estudiar como para cortar pelo y todo eso, ¿no? Cosmetología. Y yo le dije, mira, Pamela, yo con mucho gusto, pero, o sea, yo ya pagué tu universidad y no hiciste nada, te sacaron de la universidad, yo no invierto más, ¿no? Con mucho gusto, vente a casa, voy a ver que tú vayas a la escuela y todo, y con mucho gusto lo hacemos, ¿no? Y fue realmente el novio el que la convenció, ¿verdad? Y vino, y otra persona, ¿no? Entonces, hay que regresar a eso, ¿no? O sea, nadie quiere estar con alguien que estás incómodo, alguien que te está llamando la atención. Entonces, ya eso ya lo probamos lo suficiente, vamos a cambiar de estrategia, vamos a hacer la estrategia, no de amigo, no de, si me empiezas a hablar tú de cosas obscenas o inmorales, yo no digo nada. O sea, tampoco no te voy a sermonear, no me voy a levantar y decirte puras tonterías estás diciendo, nada. Si es impropio que lo que está diciendo enfrente a sus niños, le digo, oye, mejor porque no platicamos eso nosotros solos, ¿no? Lo que es impropio. Y volver a agarrar ese lazo. Y vas a ver cómo tu hijo vivió una circunstancia en tu casa, buena, mala, todo, porque eso es lo que somos nosotros, buenos, malos y todo, ¿no? Sin embargo, todos esos valores que tu hijo vivió, ¿me entiendes? Van a regresar. Como dice Chesterton, ¿no? En la vida cualquiera puede perder el rumbo, pero que nunca pierdas la dirección de tu casa. Y él dice el cielo, ¿no? Nunca pierdas la visión de que al final me explico a dónde quieres ir, ¿no? No sé si eso medio contesta un poco y te da un poco de ánimo de seguir, ¿no? No podemos decir no se puede, esto ya está perdido, no, nada, ¿no? Así lo decía Zig Ziglar una vez que daba pláticas de ventas, ¿no? Y él decía, bueno, le estaba hablando a este cliente y no me contesta y no me contesta. Digo, ¿hasta cuándo ya lo dejo, no? Y le contestó Zig Ziglar, depende de quién muera primero. Nunca nos damos por vencidos, nunca, sobre todo con nuestros hijos, ¿no? Nunca. Bien, gracias. Tengo 2 preguntas más y concluimos después de estas 2 preguntas. ¿Bien? La primera pregunta viene, ¿cómo debe ser mi apoyo respecto a sus decisiones para formar negocios cuando los dos tenemos puntos diferentes de esposo a esposa? Perdón, de esposa a esposo. Sí. Esa es la primera. Sí, es difícil, ¿no? Tratamos de platicarlo, tratamos de hacerlo ver y todo, ¿me explico? Lo ideal es de que realmente el negocio no sienta que es de él, ¿no? Porque es de la familia, es de todos, porque influye a todos, ¿no? Y entonces hacer
un papel a la mitad, pros y contras, ¿me explico? Muchas veces el problema en la comunicación está, yo tenía un jefe inglés, que este tipo te convencía de todo, ¿no? Era un tipo sumamente hábil en el manejo del lenguaje. Yo quería un aumento, ¿no? Y le mando un correo electrónico, le digo, jefe, quiero un aumento. Y me dice, ven a mi oficina a discutirlo. Le dije, no, gracias, porque voy a salir con menos de lo que yo ganaba, ¿no? Vamos a discutirlo por correo, de manera que yo pueda leer tu información, lo que tú dices, ¿verdad? Lo pueda yo madurar y te pueda yo responder. Porque si yo me siento en la mesa contigo, me vas a convencer de que gano más de la cuenta, ¿no? Entonces, eso pasa en el matrimonio. Hay veces el hombre o la mujer tienen mucho mejor uso del raciocinio y del lenguaje y fácilmente acorralan al otro, ¿me entiendes? Y este momento, no. Cuando eso está así, entonces hay que comunicarnos por escrito. O sea, el negocio dónde está, cuáles son las perspectivas en base a qué estás tomando esta decisión, cuáles son las proyecciones, y entonces tú la analizas y le haces ver por escrito tus diferentes cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, es la verdad, cuando estamos hablando, no escuchamos. Nada más estoy pensando en mi cabeza, no estoy oyendo lo que tú dices, nada más estoy pensando en qué es lo que te voy a decir para convencerte. Y esa es la tristeza, ¿no? Que cuando hay una dificultad, un desacuerdo, el convencer al otro se vuelve más poderoso que buscar la verdad. Vamos a buscar lo que es bueno para ti, para mí, para la familia. Que quizás no sea tan buen negocio, pero nos va a traer más bienestar, ¿no? Vamos a poner todos los diferentes aspectos dentro de la decisión y no nada más el que deje más dinero, deje menos dinero, ¿no? No sé si eso contesta. Muchas gracias. Otra pregunta, la última pregunta ya. Desde un punto de vista cristiano, defensivo u ofensivo, ¿cómo resolver un conflicto de pareja y evitar el popular divorcio? Lo primero que tiene que hacer la pareja es buscar el bien, buscar qué es lo que Dios y la iglesia enseña en nuestras diferencias. No es lo que tú dices, no es lo que te gusta. Si no buscamos nosotros al verdadero juez, el que nos guía entre el bien y el mal, entonces soy yo contra ti, tú contra mí, me explico, y eso no tiene solución. El mayor problema es de las parejas, y muchas veces puede ser que el esposo o la esposa se haya alejado de Dios, y eso muchas veces lo hacen en defensa propia, ¿verdad? Para que no los puedas tú juzgar en la moralidad o en la rectitud o lo que está mal dentro de sus decisiones, ¿no? Entonces es pues tratar muchas veces consejería. Hay veces entre nosotros dos realmente no podemos, ¿no? Necesitamos un tercero. Y dependiendo de la gravedad, me explico, hay retiros como Retro Valley, ¿no? Que se dedican a parejas con problemas ya graves, fuertes de matrimonio, ¿no? Pero el meollo es interesante, la comunicación en el matrimonio es importante, pero la comunicación nunca va a ser suficiente para que sigamos casados. Tiene que haber amor. Si hay amor y no nos entendemos, tenemos solución. Cuando yo ya realmente me quiero salir porque tengo una pasión, porque siento que mi vida no vale la pena, por una mentira que se ha introducido y ha echado raíz profunda en mi corazón y desgraciadamente, me explico, no la quiero sacar, híjole, se pone difícil la situación y vas a necesitar ayuda profesional, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, diácono. Vamos a dar por concluido la sesión y la charla de hoy. Queremos agradecer a la Iglesia
de San Matías en Magnolia, Houston, Texas, por habernos permitido, colaborado con el diácono Rafael. También le damos gracias al padre Christopher. Le damos gracias a todo el grupo de Emaús de esa iglesia. También queremos agradecer a cada uno de los participantes, asistentes, promotores de este evento. Queremos que sus comentarios y sus sugerencias nos las puedan llegar acerca de esta primera charla a nuestro correo electrónico, que son charlas.entre.familias@gmail.com, y esperamos que en una nueva edición de estos eventos que estamos realizando online podamos superar esta magistral charla que nos ha dado el diácono Rafael. Quiero agradecerlos y sobre todo dejarlos a ustedes con esta reflexión, porque espero que el corazón de ustedes siga ardiendo con la luz del Espíritu Santo para poder seguir caminando en este duro y difícil mundo que cada vez y cuando nos confunde y nos afecta de manera negativa. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y esperamos sus comentarios.